atención aquí. La Biblia no dice que las deudas sean pecado. Una vez más, la Biblia en ninguna parte dice que las deudas sean pecado, pero claramente desaprueba el endeudamiento. Es decir, pastor, que tomar una deuda, yo no peco con tomar una deuda, claro que no, pero la Biblia desaprueba que lo hagas si no tienes necesidad. Claro, en este punto yo quisiera señalar, y vamos a señalar un poquito más adelante, el significado de una deuda. Entonces, pastor, si la Biblia no aprueba que es pecado, no dice que es pecado, entonces podemos decir que lo que está prohibido es permitido, y ese es un concepto que todo el mundo maneja. Sí, lo que está permitido, lo que no está prohibido, está permitido. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 7:23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavo de los hombres. 1 Corintios 7:23. Por precio fuisteis comprado, no te hagas esclavo de los hombres. Entonces, si yo me endeudo, acabo de señalar en el libro de Proverbios 22:7 que el que toma prestado es esclavo del que lo presta. Y si tú fuiste comprado por Jesucristo por un precio, entonces ¿por qué te endeudas? ¿Por qué vas y tomas prestado? ¿De dónde lo vas a pagar? Aunque tengas para pagarlo. No te endeudes, aprende a vivir en la libertad con la que Cristo te ha hecho libre. Ojo, porque esto no es una ley, es un consejo saludable que da el apóstol Pablo en 1 Corintios. Recuerden, no es una ley, es un consejo saludable. Cada persona conoce sus necesidades y eso lo sabemos. La palabra solo nos manda a ser fieles, a ser justos, a ser leales a nuestras promesas. Salmo 37:21 dice que el impío es el que toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Y eso también lo hemos visto en este camino, gente tomando prestado y no pagando, haciéndose llamar cristiano, pero ofendiendo a Dios con su manera de obrar, con su manera de proceder. No respetan a Dios, no respetan a quien le toman el préstamo y bueno, esto se convierte en una bola de nieve que se va acrecentando. La palabra de Dios nos enseña algunos principios sobre esto. Y el primer principio que nos enseña es: paga tus deudas pronto. Si tienes deuda, amado amigo, amado hermano que me estás viendo en este momento, de parte del Señor te estoy diciendo, haz frente a tus deudas, proponte pagarla en los próximos 3 a 5 años. Siéntate y haz un plan para que salgas de esa esclavitud. Proverbios capítulo 3 versículo 27 dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Nunca podrás servir como Dios te llamó a servir. ¿Sabes por qué? Porque debes. Porque eres esclavo de los bancos. Porque eres esclavo de las financieras. Si no tienes dinero para hacer frente, entonces haz un plan. Porque nos ha llevado toda la vida a meternos en las deudas en las que estamos. Piénsalo. Te ha llevado toda la vida meterte en las deudas en las que estás. Y la pregunta que quiero hacerte es: ¿cuándo vas a salir de las deudas? ¿Cuándo vas a estar libre de eso? Gloria a Dios. Otra cosa es que tus deudas ponen carga a tu familia. Y eso lo vimos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4. Aquel hombre que muere y dejó la deuda sobre sus hijos, en vez de dejarle herencia, que es lo que la Biblia nos demanda a nosotros, dice que los padres deben dejar herencia a los hijos. Sin embargo, este hombre lo que le dejó a sus hijos y a su esposa fue deuda. ¿Por qué? Porque ellos, en vez de recordarse de él como un gran hombre de Dios, lo que estaban recordando era aquel que manejaba feamente sus finanzas, al punto de que nos dejó una deuda a la cual nosotros tenemos que hacerle frente a esos compromisos. Otro principio que quiero darte es: no seas garante de nadie.
Oh, cuántos errores hemos cometido. Y te voy a hablar de corazón a corazón, porque cuando yo no conocía este principio, como lo conozco el día de hoy, serví de garante a alguien que una vez quería sacar una cama en una mueblería. Y yo pensando que era cristiano, yo acababa de llegar a esa iglesia, a ser miembro de esa iglesia, y pensando que era cristiano el hermano, y sin consultar con el pastor, le dije, sí, no hay problema, y fui garante de aquel hermano. Bueno, después él se fue, nos separamos, y 10 años después, escucha esto, 10 años después la financiera me llamó a la empresa con la que yo trabajaba para decirme que aquella cama que había tomado ese personaje estaba en una deuda de 37,000 pesos. Una cama que costó 2,000 y pico, 3,000 pesos, 10 años después ya costaba 37,000 pesos, porque él nada más había pagado el inicial y jamás en la vida había hecho un pagaré. Para que mi nombre sea limpiado, yo tuve que tomar la bonificación por adelantado e ir y hacer frente a esa deuda, negociar con los abogados, negociar con la empresa para saldar la deuda y que eso se quedara así. Oiga esto. ¿Por qué? Porque yo di mi palabra como garante. La Biblia nos dice a nosotros que no seamos garantes, que no seamos fiadores. Proverbios 22:6 dice, no sea de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deuda. Proverbios capítulo 6, versículo 1, 2 dice que si tú das tu palabra a un amigo, que si has negociado tu palabra a un extraño, entonces te has enredado con los dichos de tus bocas y has quedado preso en los dichos de tus labios. Hermano querido, la palabra de Dios nos dice que no seas garante de nadie. ¿Por qué? Porque si tú, por ser bueno, por no aprender a decir no, te vuelves garante de alguien, cuando te llamen, entonces no pelees. Tienes que cumplir tu palabra, la palabra que has dado. Proverbio 17:18 dice, el hombre falto de entendimiento presta fianza. Es decir, él sale siendo garante. Él dice, sí, yo pago por él. Y dice, y sale fiador en presencia de su amigo. Pero dice aquí, es el hombre que es falto de entendimiento, porque aquel se va y te deja a ti con el error, con la deuda, y vas a tener que hacer frente, y tu familia entonces no va a disfrutar lo que se supone que está llamado a disfrutar. Otro principio que la Biblia nos da es, cumple lo que prometes. Si has prometido algo, da la cara con eso. Proverbios 6:2 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿Y esto qué quiere decir? Que si prometes algo, que si dices algo, que lo cumplas. Porque para Dios es preferible que alguien que le promete a Él dé la cara y cumpla. Porque Dios honra a los que le honran. Una cosa que Dios nos demanda a todos los seres humanos es que seamos fieles. Todos los cristianos, Dios ha puesto en nosotros una responsabilidad, y esta responsabilidad es un llamado, y este llamado es a que seamos fieles. Primera de Corintios 4:1 dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, bien, se requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel. Creo que el mayor llamado que Dios nos hace a nosotros el día de hoy es que seamos fieles. Así como Dios da las reglas a su pueblo, o las dio a su pueblo, así también Dios nos da reglas a nosotros el día de hoy para que vivamos la vida plena, la vida saludable. Dios da reglas según Nehemías capítulo 5 del versículo 1 al versículo 12, cuando les dijo, no le cobren interés a sus hermanos. Es decir, y aquí entra una pregunta, pastor, ¿puedo yo entrar en el negocio de prestar dinero a rédito? Yo no te lo aconsejo. Tú puedes hacerlo de manera legal, pero yo no te lo aconsejo. No es el negocio para un cristiano.
Escucha bien, hermano. Ese no es el negocio para un cristiano, porque te vas a encontrar gente que no es cristiana cuando te pida prestado, a la cual tú cuando vayas a cobrarle lo que vas a encontrar es problema. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a pelear por ello o vas a perder tu dinero? Entonces ese no es el dinero, ese no es el negocio para un cristiano. Nehemías capítulo 10 versículo 31, otra regla que Dios da a su pueblo es: asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en el día de reposo para santificar, porque el día de reposo ha sido santificado. Y aquel año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Era un compromiso que el pueblo de Dios había hecho y que Dios había puesto como una regla. Es decir, cada séptimo año, toda deuda que alguien tenía conmigo, tenía que eliminarla. Y cada séptimo año la tierra se dejaría descansar por un año. Eso era una regla que Dios daba, y Dios honraba a aquellos que honraban a Dios con estas reglas. Y aquí viene una pregunta. Alguien me hacía esta pregunta, me decía: pastor, pero si la Biblia no ve esto como que pedir prestado es pecado, entonces ¿qué podríamos decir? Yo lo diría en palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo diría: no, en ninguna manera es pecado. Por ejemplo, en Mateo 5:42, Jesús dijo: al que te pida, dale. Si un hermano dentro de la congregación, escúchame, si un hermano dentro de la congregación viene a pedirte prestado y tú conoces al hermano y tú sabes que el hermano no paga vivo, porque dentro de las congregaciones tenemos hermanos y tenemos hermanos. Yo quiero que usted me entienda en este aspecto. Dentro de las congregaciones tenemos cristianos y tenemos cristianoides. Y si uno de estos cristianoides viene a pedirte prestado: pastor, ¿qué hago? Bueno, mejor dale. Si él necesita 5,000 pesos, pues extiéndele la mano y mira a ver hasta dónde puedes llegar, y darle 2,000, darle 3,000, darle los 5,000 si es posible, pero que no sea una deuda, amado hermano. ¿Para qué? Para que el hermano no se vaya a perder por tu causa, porque después no va a querer venir a la iglesia porque te debe 5,000 pesos. Mateo 5:42 dice: al que pida prestado, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Si alguien quiere tomar prestado y tú sabes que no paga, la Biblia te dice: no se lo rehúse, pero mejor dale. En vez de decirle que no, mejor darle, aunque sea, bueno, ¿cuánto es que quiere, mi hermano? 3,000 pesos que necesito. Bueno, no puedo darte 3,000 pesos, no puedo prestarte 3,000 pesos, pero te voy a regalar 1,000. Y así tú consigues los otros por otra vía. Eso es lo más saludable. Salmo 112:5 dice: el hombre de bien tiene misericordia y presta, y gobierna sus asuntos con juicio. Óyeme, la Biblia te prohíbe a ti coger prestado, pero no te prohíbe a ti prestar al que lo necesite. Pero recuerda el principio que estableció Dios en Nehemías de prestarle a tus hermanos sin intereses. Por eso es que no es negocio eso, es prestarle para que ellos resuelvan, y cuando ellos consigan, si son cristianos, vendrán y te pagarán. Y si no, gloria a Dios.